Hola amigos, hoy es 5 de julio. Eh, Tengo el honor de presentarles a ustedes una invitada muy especial, Sonia Andrade, desde Medellín, Colombia. Hoy vamos a estar compartiendo en el Antiguo Testamento, vamos a estar conversando sobre Job capítulos 30 y 31 y vamos a también a compartir la mitad, la segunda parte del capítulo de Hechos 13, los versículos entre 26 y 52. Eh, Devocional diario para todos. Bueno, pero antes quería preguntarle, hola Sonia, ¿cómo te encuentras? Hola, doctor Neira, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hoy 5 de julio. Sonia, muchas gracias por estar en este programa de Prayer and Coffee o de Café y Oración. Estos programas los estamos pasando por YouTube, por Facebook. Eh, Sonia, ¿te gusta el café? Sí, me gusta una hermosa taza de café, el café colombiano, café delicioso, pero también el resto de cafés. El café es bastante nutritivo y me ayuda mucho. ¿Eres experta en cultivos de café o algo así o no? ¿No has tenido la oportunidad de estar en fincas cafeteras? Sí, hubo un tiempo en mi vida que viví en la región cafetera, la región de geográficamente Manizales, Pereira y Armenia, la región de eje cafetero aquí en Colombia. Entonces alcancé a conocer un poco de cómo es la parte del café, pero pues no soy la experta, pero digo yo, independiente del café sin azúcar, calientico y en la mañana para Pero despertar. sí, Sonia, pero una pregunta, ¿sí distingues café de acuerdo a los pisos térmicos, de montaña, de altura, de zonas Más, medias? más, ¿Distingues? sí, el sabor es diferente y también el agua con que se prepara es diferente y también cómo se prepare, si es en prensa, si es en cafetera, si es al estilo, si es solamente con agua de panela, o sea, aquí también en tierra fría es agua de panela, hay un poquito de café o también el café con diferentes tipos de licores, pero se alcanza a distinguir dependiendo del piso térmico, de qué cosecha es, si es grano, si es pastilla, si es de molienda reciente. Es algo, un proceso bien, bien bonito y bien interesante. Y hay de todos los gustos y sabores. Se ha puesto de moda en los contextos empresariales y de consultoría y de muchos temas de empresarios hablar de vámonos a tomar un café. Y tanto al principio pues era algo Sí, presencial, pero ahorita en los últimos tiempos se ha vuelto de tomémonos un café con tal y es virtual, ¿no? Y es como que aquí tú y yo nos sentamos a conversar en una cafetería, pero yo estoy en Mérida, México, tú estás en Medellín, Colombia, sí, estamos a la distancia hablando y las demás personas pues nos escuchan como si estuviéramos compartiendo alrededor de un tema, el tema es la Biblia, lo que nos une, ahorita vamos a así entrar en es. los pasajes. Sonia, ¿te gusta la oración? Me gusta la oración, claro, pero a veces hago oraciones cortas y precisas, pero también hago oraciones largas. Creo que la oración como tal es algo que necesitamos desarrollar, porque uno ora y uno es como escucharse a mí mismo, conmigo mismo, dice mí mismo. Y el mero hecho de pronunciar las palabras, porque a veces, no, yo oro en la mente, yo a veces yo no soy capaz de orar en la mente porque me distraigo pensando otras cosas, yo no, pues todavía no he desarrollado ese don, pero si hablo y oro, pues creo que me concentro más, ¿cierto? Entonces, sí me gusta la oración, me gusta la oración corta, sustanciosa, pero también oraciones largas para el momento. Sonia, digamos, uno podría orar, digamos, desde sus emociones, desde sus experiencias, desde sus necesidades,
¿Cómo te parece, por ejemplo, tener la Biblia como referencia para orar conforme la Biblia? ¿Tendría algún beneficio mayor el orar basados en un pasaje de la Biblia? Sí, porque es una guía. Hay una parte bíblica que dice, pues, el que no sabe orar, pídele que ore, ¿cierto? Pero si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, del Dios viviente, y que penetra más que espada de dos filos, ¿yo por qué no la declaro? Ejemplo, cuando yo canto el himno nacional de una región, estoy orando técnicamente porque estoy repitiendo al pie de la letra y estoy declarando. Si traemos esto al contexto de la Biblia, también lo puedo hacer. Y si no sé horario por dónde empezar, pues oro un versículo, oro lo que estoy declarando, eso que hay allí. Muy bien. Bueno, Sonia, pues vamos a entrar en materia, vamos a conversar en este día, vamos a tratar de conversar basados en la Biblia, pero antes déjeme compartir algo para los Claro, amigos que nos ven en todos los países de habla hispana. Déjenme decirles, nuestro programa se llama Prayer and Coffee, o traducido al castellano pues sería oración y café. Este programa lo estamos pasando por YouTube todos los días, dependiendo, todos los días 8 de la mañana. Ahora tenemos, no tenemos todavía un canal especializado para Brian Coffee. Lo estamos pasando por el canal William Neira Ministries. Y en ese canal de William Neira Ministries, pues usted puede ir a la lista de reproducción Brian Coffee, ¿sí? Dentro del canal hay listas de reproducción. Usted va y mira la lista de reproducción Brian Coffee y ahí puede verlo. Lo estamos pasando todos los días, 8 de la mañana, hora de Ciudad de México, eh, que es la misma hora de Bogotá y de Lima, 8 de la mañana, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires, Argentina. Bueno, por YouTube, el mismo programa que lo estamos pasando por Facebook. En Facebook tenemos la página oficial de Brian Coffee Global. Ahí está el link. Usted dice, pero ¿para qué me das el link? Porque este documento, ya le voy a decir que usted este documento lo puede encontrar en los archivos del grupo público en Facebook que se llama eh, Amigos de Brian Coffee. Usted puede ir allí, descargar entrar ahí y ahí los grupos públicos en Facebook permiten que los documentos en PDF se puedan consultar. Entonces ahí lo puede ir a consultar. Bueno, y ahí va a poder tener este documento. También tenemos grupos públicos en Telegram. Si ustedes bajan este documento del grupo público en Facebook de Café y Oración, Brian Coffee, usted puede ir y picar, y al solo picar o darle clic, se integra de manera automática a alguno de estos grupos de oración, ya sea Brian Coffee Global, Brian Coffee Europa, Brian Coffee Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Entonces, la ventaja de los grupos públicos en Telegram es que no te comen, si lo sabes configurar, no te agarran memoria del celular, sino que todo está en la nube. Entonces, la ventaja de Telegram es que los archivos no te consumen memoria y lo siguiente es que todo lo que se conversó antes, tú entras a un grupo público o un canal en Telegram, tienes acceso a esos documentos. Ahora, si quieres estar en esos mismos grupos, pero lo quieres hacer en WhatsApp, ahí está nuestro link para que te conectes con ese número celular. Es un celular radicado en México y ahí se comunica y manda un mensaje de texto diciendo a qué grupo desea integrarse en WhatsApp, ¿sí? Entonces, este documento que estamos compartiendo, usted puede ir y descargarlo en grupo público en Facebook que se llama Café y Oración o Brian Coffee, ¿sí? Ahí lo va a encontrar.
Bueno, entonces entremos en materia, Sonia. Cuéntame de Job 30-31. Los amigos que están estudiando la Biblia durante un año, pues en el día de hoy, 5 de julio, pues estudiarán estos pasajes, pero nosotros pues la idea no es repasarlo todo, sino los asuntos que más nos han llamado la atención, principalmente conocer a Dios para poderlo amar mejor o como debe de ser, amarnos a nosotros mismos, que es un énfasis que estamos haciendo en este año, para poder amar al prójimo. Bueno, Sonia, ¿qué nos puedes comentar de Job 30-31? Bueno, Job. Eh, Profe, a mí realmente Job me parece en todos sus 42 capítulos un libro bastante desafiante. Vemos las particularidades de la vida cotidiana y vemos, es como la historia o la historia de lo que vive un ser humano. Con todo, si uno se pone a ver Job, a veces dice, uy, no, la paciencia de Job, y todo el mundo habla de ese tema, no, dame la paciencia de Job, y cuando uno va y dice y habla Job, digo yo no quisiera tener la paciencia de Job, por Dios, en buena onda. A veces decimos, sí, Job, pero Job es complejo porque él era, él tenía el diseño de lo que es hoy la tierra. Se hablaba capítulos atrás, leones marinos, monstruos marinos, pleiades, humos, toda esta línea que siendo que Job es de los libros más antiguos que tenemos. Entonces cuando uno viene a Job 30 y 31, que son los lamentaciones y uno diría, el modo en que Job hace los reproches y reclama. Yo le hago una pregunta, profe. Cuando usted está enojado, ¿usted hace preguntas o hace reclamos? Pregunta. Yo creo que si miro hacia el pasado, pues habré hecho de ambas, ¿no? Es correcto. Pero con el tiempo y con la experiencia y sobre todo basados en el texto, vamos en el capítulo 31, pero en este año, pero yo ya lo he leído varias veces, el libro de Job. La verdad es que lo que yo reflexionaba en estos días estudiando Job es que, porque Job era un tipo altamente entrenado, muy sabio en los asuntos del mundo espiritual, y sus Sí, amigos, tus tres amigos principales y bueno, los otros amigos que aparecen ahí eran muy sabios, pero pero en medio de todo usan verdades, pero a veces las aplican mal, pero las aplican mal no porque tengan, sino por la ignorancia, porque me doy cuenta de lo limitado que es el ser humano para entender la complejidad de los asuntos de Dios. exacto. A veces a mí me parece interesante porque Job cogen que se burlan. Y yo, venga, ¿cuántas veces hemos sido burlados y vituperados? Vituperados que es calumniados. Por lo menos cuando se burlan de mí, a mí me da como una piedrita, como, pero ¿por qué y con qué derecho? Eh, eh, porque es que miramos a Job, es un libro emocional en estos dos capítulos, porque es una condición espiritual, pero Job lo dice y lo declara como se siente. Porque yo me puedo sentir emocional en una condición espiritual, pero no lo digo, o en una condición emocional y me quedo callado. Entonces uno pregunta, Job estaría tan cansado que ya después de escuchar a todos sus amigos, dice, venga un momentico, paren. Es que yo era íntegro y me pasa esto y esto. Los más jóvenes se burlan de mí. Se siente vulnerable como ser humano. Has tocado el tema de la burla, Sonia. Mm. Yo creo que todos en alguna manera nos hemos burlado de otras personas Es u otras personas se han burlado de nosotros. uno, así es. Hemos sido burlados y también hemos sido burladores. Entonces, el punto es que en esa cultura, los ancianos y la gente que estaba en posiciones de autoridad, porque él era un anciano que se sentaba seguramente a las puertas de la ciudad,
ahorita estaba siendo menospreciado, vituperado por jóvenes que eran inexpertos, sin instrucción alguna, y ya habían hecho refranes, habían sacado como dichos, como, como refranes, tal vez hasta, tal vez hasta se había regado esa publicidad negativa de burlarse de Hot, tal vez por el nombre, por lo que había perdido, por lo que él era, y lo menospreciaban. Y aquí está él está narrando en Hot 30 cómo se burlaban de él los más jóvenes, ¿no? Sí, es interesante porque eh, hay cosas que uno como joven, pues yo no soy joven y bella, pero me considero joven y bella, uno a los ancianos, por así decirlo, a las personas mayores, hoy día uno dice, pero ¿por qué me dicen cosas? No, no le hacemos caso a los mayores. Es que a mí eso nunca me va a pasar. Hoy día en la cotidianidad de hoy, 5 de julio del 2022, después de todo lo que hemos pasado a nivel global. Y con el paso del tiempo, cuando uno ya va acercando a mayores décadas de su vida, uno se da cuenta que, venga, es que lo que yo hacía con mi abuelo, con mis abuelos, con mis ancianos, técnicamente puedo ser yo vulnerable y pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo puede llegar una burla a dañar mi estado de ánimo? Claro. A detener ideas, a detener conceptos, reflexiones, porque tú estás haciendo algo y te dicen y te burlan. Entonces, muchos de los fracasos emocionales en todo el mundo, por lo menos ejecutivo, es cuando yo escucho al otro que se burla de mí y que no soy capaz de hacer cosas. Pero tú estás hablando desde tu posición, no desde mi posición, y cogemos una posición de juzgamiento, la cual no, pues es algo difícil. En estos tiempos, en entornos educativos, pues hablamos de bullying Sí, en términos empresariales, laborales, podemos hablar de móvil laboral, ¿no? Bobby, exacto. Pero aquí es casi siempre en el móvil, pues son personas de más autoridad las que lo hacen sobre personas que son subordinadas. Pero en este no, Pero aquí es lo contrario, ¿no? es lo Eh, contrario. Jóvenes inexpertos Y, que digamos esto, jóvenes inexpertos, vamos a llamarlo ninis, de pronto ni trabajaban ni estudiaban, jóvenes revolucionarios o quién sabe qué sería pasándolo a estos tiempos, que no tenían idea de la vida, criticando al más experimentado simplemente porque estaba pasando por un sufrimiento. exacto. Mire que en Job 30, yo estoy revisando una Biblia que ya es Nueva Biblia Española, versión 1975, y en el capítulo 2 al 4, digo, es que definitivamente dice, cuyos brazos no me habrían servido sin fuerzas como estaban. O sea, habla que se están burlando unos chicos que ni siquiera tienen fuerza en sus brazos. O sea, unos niños. Andaban enjuntados de hambre y necesidad. O sea, él era una autoridad, pero estas personas tenían hambre y necesidad, pero así todos se burlaban de él. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería su condición? ¿O por qué lo harían? ¿O con qué autoridad lo estarían? Y lo más tremendo es que dice que esas personas que se burlaban de él en los capítulos, en los versículos siguientes, describe unos lugares. Dice que estaban en los matorrales, se alimentaban de plantas, de raíces y que han sido expulsados de otra parte. O sea, además de que eran jóvenes, no tenían la nivel de autoridad de Job, tenían hambre y de lo que se alimentaban era de matorrales. O sea, ¿quién en una condición más precaria podía burlarse de alguien que tenía otro nivel? ¿Y con Así qué es. autoridad? Pero adicional a eso, también lo calumniaban, porque más abajo dice que habitando en barrancos espantosos y grutas y cuevas, y eran chismosos. O sea, cuando dice chusmabil, prole sin nombre, venga, vos no tenés ni que caer muerto, vos no sabes qué es lo que yo estoy pasando. Era una persona que tenía autoridad, que tenía una serie de beneficios materiales,
que tenía una serie, un beneficio, reconocimiento, y alguien que no tiene nada se burla de mí y que mantiene viviendo en grietas, en cuevas, escondido, como ladrones. ¿Por qué te burlas de mí? Yo pensaría que Bueno, Job diría, ¿qué pide esos culicagados para cogerles y darles 5, 5, 5? Creo que debería ser mucho la rabia de Job. sí. Sí, la verdad es que es humillante, ¿no? Y vergonzante las circunstancias por las que él estaba pasando, ¿no? Sí, entonces, venga, ¿y por qué está pasando Job por eso? ¿Cierto? Porque, y dice, arrojar al país de latigazos. Me sacan copias y soy el tema de sus burlas. Me aborrecen, se distancian de mí y aún se atreven a escupirme a la cara. Eso es lo más tenaz. O sea, más de como, pues uno cuando lanza una escupa, yo nunca he lanzado una escupa, a no ser que tenga gripa y que esté asfixiada y que tengo que ir al baño y sacar todo, pero así por así, como difícil. En algunas culturas se escupe para maldecir o para aborrecer a una persona, ¿no? Un dicho. Se suelta saliva de la boca y se tira al piso como por un sentido de maldecir, ¿no? Entonces, técnicamente no solamente estamos, vemos que lo están diciendo en todo esto, sino que al escupirlo podríamos decir es que también están como sellando esa maldición, como que venga, no es Sí, necesario con las palabras, sino también con un acto de agresión. así es. Sonia, ¿dónde aparece Dios en estos dos pasajes? ¿Cómo aparece Dios revelado en estas circunstancias, en estos dos capítulos? Pues mira, en 30:11 aparece como Dios ha soltado la cuerda de mi arco, desenfrenados contra mí me humillan, cuerda del arco. Uno dice, venga, y entonces, ¿será que es que Dios como tal te tiene de la cuerda y te suelta para ir bajo como yo-yo? ¿Te aflige? ¿Te castiga o qué es el arco? Porque es que dice la cuerda de mi arco, ¿qué es un arco ahí? ¿Es un arma? O sea, ¿qué es Fuera, el arco? fuera fidedigno o no, Job ahí lo que está mostrando a Dios es como el que lo aflige o el que le sabotea la cuerda del arco, ¿no? Exacto, pero entonces cuando uno diga, ¿cuál es la cuerda del arco? Uno dice, la cuerda del arco. Que era él como que, yo me imagino que Job era, o sea, está diciendo, mire, yo soy la cuerda, tengo una cuerda y me suelta, pero él es mi arco. Igual uno va y dice, él es el arco y la flecha de mi salvación. El Salmo lo menciona, ¿sí? Y en Ruth pues habla de la aflicción cuando Ruth dice, entonces es como si él estuviera, venga, me tiene sostenido y me suelta y me castiga y me afloja y es un lamento. Entonces ahí veo a Dios como el primero. Adicional en el 31, Job 31:12, dice acá, porque sería fuego que consume hasta el Abadón, arrancaría toda mi ganancia como fuego, fuego que consume hasta el Abadón, pero cuando vamos a ver Abadón, Abadón también lo habla de un sitio de cautividad en Job 26. Job 26 habla de este sitio. Entonces sería como fuego que consume, entonces también lo estoy viendo como fuego. Y en el 9 me parece bastante interesante, 31:9 dice, si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo que muele, que muela para otro mi mujer, o sea, si mi corazón fue seducido, entonces, venga, también tengo que mi corazón fue tocado, mis emociones, mi pensamiento fue tocado. O sea, no solamente es una aflicción física, sino una aflicción de corazón y emocional. Ya.
E interesante la forma en que Job relata la experiencia que tiene con Dios, ¿no? Ahí en el 30:22, cuando dice que Dios alza a Job al viento, lo obliga a cabalgar en el viento con él, o sea, eso no es sentido figurado, y dice que lo abandona en medio de la tormenta, ¿no? O sea, como, aunque Job lo reconoce como el Shaddai, o sea, el Dios todopoderoso, el Dios de las montañas, para ese entonces todavía Dios no se era reconocido como Jehová, sino en ese tiempo era reconocido como el Shaddai, Ay, el Todopoderoso. Imagínense ese Todopoderoso que lo puede afligir, que lo puede abandonar en medio de la tormenta, ¿no? pues lo estoy haciendo mientras que lo escucho hablar, me estoy haciendo una figura mental. Imagínense entonces como si Dios está en un remolino, en un torbellino de viento y que te dejen en todo el centro de gravedad del torbellino. O sea, te alzo, es lo que pasa en los huracanes, te alzo, te meto en el centro y te dejo ahí. O sea, te dejo a la tempestad. O sea, adicional, te mete en el mismo viento de la tempestad. Como defiéndase quien pueda. Pero ahora va mi pregunta, o más bien mi reflexión. ¿Será que el padre está utilizando métodos para cambiar mi pensamiento neuronal al someterme a una situación de esta parte, de este tipo? Hay un término conocido en el mundo empresarial en los últimos años que se habla, por ejemplo, de programación neurolingüística. Yo diría que a Dios le gusta no reprogramarnos neurolingüísticamente, sino reprogramarnos integralmente, ¿no? O sea, Que agarra todas nuestras experiencias y a veces nuestras experiencias no nos sirven para nada, a veces nuestros talentos no nos sirven para nada, simplemente como para que Dios nos recuerda o nos hace recordar de que nosotros tenemos que depender de Él, ¿no? O sea, tenemos la libertad de depender o no de Él, pero nos hace sentir completamente débiles e incapaces por nosotros mismos a pesar de lo extraordinario que nos ha hecho. es válido, o sea, es como, venga, yo los hago con alma, cuerpo y espíritu, pero yo soy el dueño de todo. Yo hago conforme a que a mí me dé la gana, punto. Pues hablándolo muy jocosamente. Somos dueños y creemos que podemos ser dueños de todo, porque creo que ese fue el lamento más cruel de Job. Tengo esto, tengo aquello, por un momento yo no tengo nada, no valgo. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y ahora, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? ¿Cierto? Así es. Mire que Job aquí, de todas maneras, pues Job reconoce a Dios como el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, pero también Job, quisiera mirar en Job 31:26, que Sí. Job se encuentra, dice, si al contemplar al sol en su brillar o la luna marchando en su esplendor, Job está diciendo que él no ha hecho adoración astral. Job de alguna manera está diciendo, mire, yo no he participado en adoración a los astros. O sea, para ese entonces había gente entrenada adorando los astros, o sea, estamos hablando de sol, luna, estrellas, Ujú. astros, planetas, pero Job no había participado, tal vez tenía conocimientos de astronomía, pero Job no había participado, ni había adorado, ni se había puesto bajo el dominio de estas entidades planetarias que de alguna manera representan seres espirituales también, ¿no? O sea, él decía, técnicamente, yo no he hecho esto, ¿por qué me tienen que tratar así? ¿Cierto? Hay Eh, gente más mala. exacto, pero es como cuando uno dice, venga, ¿y por qué al vecino le va mejor que a mí? Si yo no hago esto y sigo aquello, oro mañana, tarde y noche y no prospero. Pero ¿qué han hecho ellos que uno no hace? Y eso uno dice, y uno se pregunta, y entonces hay veces somos tan cuadriculados, pues, tan mente diseñada para no entender más allá. ¿Qué más hay, qué más tengo que hacer para que me vaya bien que el otro no hace? Y empezamos a justificar, ¿no hago eso? Job estaría justificándose también.
Mire que en el 31:24 dice, si he puesto en él oro mi confianza y he dicho en el oro fino, tú eres mi seguridad, tampoco. O sea, y el 23 dice, por el castigo de Dios es terror para mí ante su majestad, nada puedo hacer. O sea, era consciente que estaba buscando un castigo o que él lo estaba asumiendo como castigo. Dice, nada puedo hacer, ya, lo que pasó, pasó. Entonces, ¿cómo llega el ser humano a aceptar unas condiciones que uno dice, bueno, es porque Dios lo quiso así? Sí, queda uno sorprendido a lo largo de todo el libro de Job ver la soberanía de Dios, ver cómo hay sufrimientos de los justos, porque hasta ese momento el raciocinio, la capacidad filosófica de ellos era de que solo los malos eh, por derecho propio merecían el sufrimiento, pero aquí estos sabios de la época, incluyendo a los amigos de Job y a Job, se Sí, están dando cuenta que los justos también pasan por aflicciones, aunque no hayan pecado, aunque no se hayan portado mal, Dios soberanamente puede hacer pasar a un justo por sufrimientos y por aflicciones. Así que si usted, amigo, que nos está escuchando, es una persona justa, entre comillas, piadosa, y pasa por sufrimientos, no necesariamente los sufrimientos son para los malos, sino que dentro de Dios está la potestad de que usted pase o no por sufrimientos, por penalidades. claro, y mire, profe, en el 31:28 es muy claro, dice, si recibamos desde el 27, dice, y mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca, y dice, venga, ¿y por qué están dando que? Y le dice, ¿y ahorita por qué beso? Viene de una situación, dice, es que ni mi boca ha seducido, ni yo he tirado un beso, ni yo no he hecho esto, y dice, hubiera sido iniquidad, me merecía el juicio, o sea, merecen jueces, tampoco ha negado al Dios de lo alto. Él muy claro dice, se está justificando. Yo no he hecho, no he estado con rameras, no he hecho esto, no he hecho aquello, he glorificado al Dios, no he negado a Dios, no lo negué y todavía me pasa esta vaina. Que Claro, es, yo creo como dicen hoy en día, que ante un problema, una circunstancia, uno debe encontrar la causa de la causa de la causa de la causa para encontrar la causa raíz. Pero es sí, que Job no podía encontrar, de acuerdo a su cosmovisión, cuál era la raíz de los problemas por los que estaba pasando. Para él era completamente imposible, dentro de toda la información, conocimiento y experiencia que él tenía, descubrir la causa raíz del problema, porque no podía llegar a entender, o todavía no se le había sido revelado, de que los justos podían sufrir, porque era parte de la soberanía de Dios hacer sufrir a un justo. es correcto. No, y mire que él en el versículo 33 se compara, pues en esta versión que estoy revisando, con Adán, con la parte humanidad. Dice, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? O sea, ¿acaso no he dicho, me he ocultado? O sea, él dice, es que ni como Adán, ole, terrible. Y dice, y siguen, es que él empieza como a hacer una reflexión de todo lo que ha sido su vida y empieza como a chequear, hacer una lista de chequeo. Eh, la humanidad será que no, yo no he pecado, no, yo no he hecho esto, no, ¿aplica o no aplica? No, no aplico. Si llevo el 100% y no aplica, sigo en lo mismo. Eh, Simplemente la capacidad humana de entendimiento de los problemas y de resolución de conflictos, yo creo que es limitada. Hay cosas que definitivamente, por las limitaciones humanas, por más que tengamos sabiduría, tengamos revelaciones de parte de Dios, hay cosas que nos van a los cuales no le encontraremos explicación. Y ante eso, después de uno leer Job, lo más sensato es guardar silencio y esperar en Dios. Sí, es bien interesante porque uno dice, como diría yo diría, venga, entre más Shelly saque, más me voy a frustrar. Entonces es tolerancia a la frustración emocional. Si no tengo nada malo, porque estoy malo, no. Mejor callo y oro. Yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué?
y que Dios les dé una respuesta. Sí, Hay momentos de horas de que uno se presenta en el tiempo con Dios y son, y como quien dice, no hay palabras para preguntarle nada. Ya, ¿con qué argumento? Si uno le pregunta algo a Dios, pues Dios le contesta con otra pregunta más grande. total. Si uno reclama, pues Dios le contesta con una reclamación más grande. Yo creo que llegan momentos de tiempo con Dios donde uno tiene que presentarse y decir, Dios mío, aquí estoy. Haga conmigo lo que quiera. Sí, Tal porque cual. para uno quisiera tener el control y quisiera tener las explicaciones de qué pasa en mi ciudad, en mi país, en el gobierno, en Sí, mi empresa, qué pasa en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Uno quisiera tener el control, las explicaciones y nos damos cuenta que a veces lo único que hay es que guardar como silencio en la presencia de Dios y esperar en Él. sí, incluso a veces el silencio es mal interpretado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si tú callas, dicen, ay, no, pero es que ustedes no tienen nada para decir. Uno dice, no, pues que ya no tengo nada más argumentos, pero uno va a lo que dicen los abogados, todo aquello que diga puede ser usado en tu contra. Y eres inocente hasta que no se, eres culpable hasta que no se muestre lo contrario. Y a veces uno, el callar en Cristo, el estar callado y no poder expresar o no poder, el callado en este sentido lo hago, en no poder tener respuesta alguna para todo lo que está pasando. Esos son los grandes misterios de Dios. Y uno pregunta por qué, por qué, por qué. Y no. Y creo que hay veces que hay misterios que pasarán años que no nos diga por qué o para qué estás o para qué dices eso. Pasamos, pero no entendemos. Con el tiempo es que ya Dios revela por qué pasó eso. Y No sin embargo, inmediatamente. fíjese, Sonia, que por más que queramos entender los misterios y lleguemos a entender todos los misterios, si no No, tenemos amor, nada somos. o sea, no tenemos identidad porque como que no existimos. O sea, finalmente uno quisiera entender muchos misterios, pero si no hay amor, entonces, primero, amar a Dios, segundo, amarnos a nosotros mismos Y Dios se y demora. tercero, amar al prójimo. Pero yo en todo esto que he estado estudiando Job, me doy cuenta del vacío que hay tanto de Job como de los amigos en amarse a ellos mismos. Válido. O sea, Eh, veo que ellos aman a Dios, veo que ellos aman a Dios. Lo que pasa es que como que no se aman ellos así. no logran amarse a sí mismos porque, no, porque a los amigos, aunque dicen verdades, son duros, tanto para acusar como Job para defenderse. Son duros. O sea, son amigos que se tiran duro, que es lo que le llamamos la crítica constructiva, ¿no? Esa Sí. crítica constructiva que finalmente no sirve para mucho porque si no hay amor, pues ¿para qué sirve una crítica? Para nada. Claro. Entonces eso técnicamente me lleva a reflexionar lo siguiente. Si yo no me amo, es por eso que me quejo. Si Job tenía falta de amor propio, por así llamarlo, no sé si es el concepto correcto, falta de amor propio, porque yo estoy renegando con todo o estoy quejándome de todo lo que me pasa como Job. Es como si Sonia Andrade se queja de todo, es porque Sonia Andrade posiblemente no se ame a sí misma. Porque preciso, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Job diría, pero es que yo lloro, yo como, yo de todo y es justificando. Y sí, técnicamente yo creo que eso puede ser, esto, voy a utilizar un término muy coloquial en mi equipo de trabajo. No, eso rayó. Cuando uno dice, usted tiene un rayón, es porque uno dice, no es normal. No, no es que no sea normal, piensas de una manera diferente, ¿sí? Al contexto que tenemos. Creo que cuando uno se ha enfrentado a una situación como la de Job, sea física, emocional o espiritual, uno termina odiando una parte de uno. Ejemplo, si Job era gordito y luego es flaco, si Sonia era gordita, ahorita es flaca, y dice, ay no, mi ropa, ya ninguna ropa me sirve, todo me la cuelgo después de esta tragedia. Entonces ya voy contra mi cuerpo, voy a hacer cosas, y es lo que pasa por lo menos con la parte de la anorexia y la bulimia. Se odian tanto a sí mismos que no quieren aceptar su imagen y terminan haciendo
daño contra su propio cuerpo. Tremendo. De algo que he reflexionado en estos días, haciendo el devocional diario, a la luz de lo que dice Job, he podido entender que hay un vacío. Yo creo que muchas personas hacen el esfuerzo de amar a Dios y hacen el esfuerzo de amar al prójimo, pero yo creo que donde se desequilibra toda la balanza es en el amor propio, en el amor a sí mismo. Cuando uno no se saca tiempo a uno mismo, cuando uno no asiste, cuando uno no se alimenta bien, cuando uno no balancea el deporte, el entrenamiento, cuando uno no se auto hace regalos a uno mismo, cuando uno no saca tiempo para estar solo, sino siempre en función de los demás, eso puede sonar muy meritorio, ¿no? Pero a la hora de la hora significa de que hay vacíos en el amor a uno mismo, porque si uno mismo no se consiente, no se ama, pues ¿Sí? entonces ahí comienzan a haber esos vacíos y esas dificultades para relacionarse uno con los demás y hasta con Dios. Sí, claro, porque depende de mi pensamiento, de mí. Hay una cosa bastante interesante, profe. Depende de mi situación, puede ser mi relacionamiento con Dios. Depende de la situación que esté pasando. Si estoy, hey, happy, happy, you give it, pues hago alabanza. Pero si tengo una situación bastante, pues, afligiente, yo no voy a alabar, me voy a poner a llorar, me tiro de cenizas y se queda ahí. O sea, las oraciones con el Padre, con Dios, llegan a ser igual a mi estado emocional muchas veces y no un estado espiritual. Sonia, ¿tú consideras a Dios el Shaddai, el Altísimo, el Todopoderoso, y de un momento a otro tu honor, tu honorabilidad y tu prosperidad se caen? ¿Cómo haces tú para relacionarse con alguien del que te daba honor y prosperidad y luego ya no la tienes? ¿Cómo te relacionas tú nuevamente con Dios después de ese suceso? ¿Te pones a pelear con Dios? ¿Te vuelves enemiga de Dios? Yo peleo mucho con Dios, le digo, ay, no, yo no estoy de acuerdo, qué horror, qué boleta, en buena onda, y todo, y peleo, o sea, y peleo y digo, me desahogué, ahora sí, dígame qué hay que hacer. Pero sí me da frustración, venga, pero es que, ¿y por qué? ¿Cierto? Pero yo digo que es una pelea sana, como así Sonia, no hay peleas sanas técnicamente, las peleas que hay son peleas de que saco dentro de mí lo que siento y pienso como ser humano, como sentimientos y emociones, y luego digo, ¿sabe qué? Perdóneme porque yo soy una boleta, yo sé que usted me creó así, y si pasó eso fue porque así está escrito, ¿sí? Pero no lo vuelva a hacer, digo yo, no lo vuelva a hacer, y muchas veces sucede algo similar o algo yo, ay, otra vez, pero son cosas similares. Sí peleo, sí reclamo, me da impaciencia, y cuando se queda callado más impaciencia me da yo, ay, pero he aprendido a ser un poco más paciente, la verdad. Bueno, Sonia, para ir cerrando Job y pasar a hechos, algo que se le quede por ahí en tus notas que quieras compartir. Sí, hay una nota que es que es muy cruel Job, porque el último versículo, el 30, el que dice el 40, dice, y en lugar de cebada, hierba maloliente. O sea, además de eso, olía feo. Entonces uno dice, hierbas malolientes, o sea, no solamente tenía, sino que si él mismo se olía a hierba maloliente, ¿cómo oleré yo? Y si ese olor sería un olor putrefacto, ¿será que sus amigos estaban al ladito? O sea, hombro con hombro, o estarían a 1 metro, 2 metros o 3 metros. Y al estar en 3, 4 metros no hablo, sino que grito. Eso me parece bastante, o sea, me parece bastante interesante porque cuando alguien huele mal, yo tengo una sensibilidad en mi olfato que yo con malos olores, así trabajo en salud, yo no respiro, entonces ya me estoy haciendo en apnea. Y me aterra los olores. Entonces, si alguien está oliendo mal, yo no me le acerco. Y si mi amigo está oliendo mal, entonces no me le acerco. Entonces, ¿qué pasa? Claro.
Entonces, adicional de que huelo mal, me ha pasado de todo, me gritan porque posiblemente estoy hablando 3, 4 metros. Oiga, William, ¿qué le pasó? ¿Pero por qué? Y entonces uno, ¿qué? Y si no entiende, también sea porque no se entienda. Algo más particular en mi área de laboral es que nosotros somos higiene, entonces cuando algo huele a podrido decimos, eso está muerto. Y hay, Ajá, entonces uno dice, venga, ¿sería que Jo estaba muerto? Pues sí, Jo con todo estaba muerto, pero estaba muerto era su carne. Ese era el olor putrefacto. Y, es, y un muerto no huele a rico, ni el formol lo hace oler rico, la verdad. ya. Ujú. Muy bien. Bueno, Sonia, pasemos a Hechos capítulo 13. El día de ayer estuvimos viendo los primeros 25 versículos. Hoy, 5 de julio, vamos a ver del versículo 26 al 52. Eh, Aquí, en este medio capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿qué te llamó la atención, Sonia? ¿Sabe qué me llamó inicial la atención? Pues inicialmente es el discurso de Pablo y Bernabé, pero el sitio Pisidia. Créanme que me puse a buscar qué era Pisidia porque sí me había pasado, pero Pisidia es un lugar de ladrones, es un lugar de peligro, es un lugar geográficamente en Asia Menor. Entonces uno dice, venga, Pablo, ¿para dónde se fue? ¿A hacer qué? ¿Qué tipo de gente iba a hablar? ¿Por qué se fue para allá? Entonces, el sitio geográfico me llama mucho la atención porque hoy día Pisidia es lo que hoy día es Turquía. Turquía es hoy día. Yo digo, venga, si es un sitio de malhechores, de ladrones, geográficamente hóspitos, y para más caso que él va, pero algo bien interesante en este, él dice, sois hijos de Abraham, sois linaje escogido, sois hermano, pero al final de todo el capítulo, eh, los judíos le rechazan. Y es como le dice, ¿sabe qué? No me importa. Si ustedes no escucharon, de malas, me voy para los gentiles, que sí me escuchan. Entonces, Sí. es interesante porque si yo hablo que los gentiles, y voy a hacer una sinapsis, de pronto estoy haciendo errada y si estoy errada me equivoca, por favor, me corrige por favor, es si tengo un sitio peligroso donde tengo malhechores, ladrones, y esos son los gentiles, y los que hacían bien no me escuchan, pues entonces yo me voy donde es la gente. O sea, el peligro y el contexto que tenía Pablo, venga, ustedes que son de bien no me escuchan, pues me voy a los que no tienen ningún conocimiento de Dios. Sencillo. Sonia, fíjese que, que se me hace difícil no relacionar la Biblia, aunque no lo estoy diciendo que hay que hacerlo, no lo estoy recomendando ni que haya que forzadamente comparar, sino que, por ejemplo, vemos que Job él mismo se defendía. En cambio, aquí vemos a los apóstoles Pablo y Bernabé defendiendo, por ejemplo, ellos dicen, hablan de que Jesús era inocente en Hechos 13:28. Dicen, en esos 13:28 dicen que no hallaron causa alguna de muerte, ¿no? Hablando de la muerte de Jesús, y sin embargo pidieron que Pilato lo matara. Es decir, humanamente, no pudieron todos los sabios, los teólogos, los religiosos de la época, los jurídicos de la época, no pudieron encontrar causa para imputarle culpabilidad a Jesús, mientras que los amigos de Job sí le encontraron a Job una lista innumerable de cosas por las cuales Job era culpable, de transgresiones, de rebeliones, de pecados, de inmoralidades. Aquí ya Job, terminando
decían, no, pues es que ni siquiera ni como Adán, que cometió tantas transgresiones, o sea, Adán el campeón de las transgresiones, y ni Sí, siquiera él había hecho eso, pero aquí dice dice el apóstol Pedro, Pablo, perdón, sobre no encontraron causa alguna de muerte para Jesús, o sea, Jesús era completamente inocente. Pero otra cosa a continuación es, aparte de ser inocente, sufrió la muerte. O sea, válido. Pero también es válido, además mire que Jesús, además de sufrir la muerte, fue tratado primero como rey y luego como forastero. O sea, eres nuestro, pero ya no quiero que estés aquí. ¿Sí? O sea, se reconoció. Y adicional a eso, es bien interesante porque todo empieza en el camino hacia Galilea. Y fue el mismo camino que empezó Jesús cuando vino, ¿cierto? Galilea, Jerusalén, Jerusalén, Galilea. Y uno se imagina, y Pablo también en eso, dice, no juzgues más, no lo juzguen. Pero así en todo caso, lo asesinaron. En todo caso, lo vituperaron también. Mire qué tan interesante. Voy a hacer una sinapsis con Job, aprovechando el ejemplo. Técnicamente yo no me imagino a Jesús, no quedó el Jesús bonito que nos presentan en las películas. Su piel quedó totalmente, pues, como un fenómeno. Yo no sé si Job también con su lepra y todo estaría como fenómeno. La carne una vez se quita, queda oliendo podrido, pues Job también olía podrido. Y cuando él iba cargando la cruz, también lo vituperaban. También le dijo, hey, si eres el hijo, sálvate. Es como a Job también, oiga, usted es íntegro, entonces ¿por qué le está pasando eso? Entonces uno hace una sinapsis entre las dos figuras, metafóricamente, físicamente deberían de parecerse en su padecimiento físico. A diferencia claro, de, a otra diferencia de que Jesús terminó en su madero y eso que lo bajaron, ¿y por qué le echaban perfume? Yo creo que el perfume, los expertos en perfume dicen que sí o sí los perfumes aplacan los malos olores. claro. Fíjese que como sea Dios, esto a Job lo restauró en vida, pero como dice aquí la palabra en Hechos 13:30, ¿Sí? Dios levantó a Jesús de entre los muertos, o sea, no fue una restauración en vida, sino fue, lo sacó, al cesar los sentidos físicos, la muerte, que es un ser espiritual, no pudo tomar autoridad en Jesús, Así no es. tenía autoridad para tomar a Jesús, o sea, Jesús venció la muerte y por cuanto venció la muerte, Jesús pudo restituir sus sentidos físicos nuevamente. Un sentido físico y es bien interesante porque dice que caminó, después de su resurrección, caminó muchos días entre Jerusalén y Galilea. Volvió como a recorrer ese estado y muchos lo vieron. Yo digo, bueno, Dios, ¿cómo será? Ese Jesús Cristo resucitado, porque pues lo hablo desde el punto de vista mío. Cuando uno se muere, uno queda feo. Pues porque por mi profesión he visto morir mucha gente y uno queda feo. Sí, claro, Y no es desfigurado. agradable, desfigurado y no es agradable. Entonces, uno ver desfigurado a una persona y luego verlo totalmente súper guau, súper lindo, súper cool, todo un papi, pues, ole, eso debe ser diferente. Es una sensación que creo que también al verlo, esa sensación también causa un choque emocional en nosotros. A Sí, veces, a veces no, ¿sabe qué, profe? A veces más fácil aceptamos al Cristo en la cruz que al Cristo resucitado. ¿Por qué? Desde el punto de vista físico. Porque como a veces tenemos una idea eh, incorrecta de cómo sería la figura de Jesús, su cara y todo, un monstruo, y verlo así, posiblemente nunca nos hemos imaginado cómo quería y cómo su restauración física
fue total, fue una reconstrucción de cara, de cuerpo en todo. Debo quedar un churrísimo, definitivamente. Sí, en este pasaje de la segunda parte de Hechos 13, se recuerdan algunas profecías donde el profeta pues fue David, Sí, pero aquí aparece algo que me parece a mí importante y es la mejor forma en que uno puede ser recordado, ¿no? Cuando una persona se muere, me estoy saliendo un poquitico del pasaje, cuando una persona se muere y le colocan en su tumba, aquí yace fulanito de tal y colocan a alguien, algo que fue, vivió entre tal fecha y una palabra de quién fue. Fíjese lo que dice en Hechos 13:36, que sería como, dice, parafraseándolo, ¿no? sí. Como decir, aquí yace David, ¿sí? Que quien sirvió al propósito de Dios en su propia generación, ¿no? Imagínense que el éxito, la mejor definición de éxito es aquel que cumple el propósito para el Sí. cual vino a este planeta, pero ya en el contexto espiritual, pues el éxito desde el punto de vista, teniendo en cuenta lo espiritual, es haber venido a este planeta en una generación y haber servido el propósito de Dios para esa generación. O sea, David, en medio de todo, no solamente esas anécdotas proféticas del sufrimiento de Jesús y la resurrección de Jesús, sino el reconocimiento que hacen aquí los apóstoles de David, ¿no? Sirvió al propósito de Dios en la generación en la que le tocó vivir. Qué bueno que eso puedan decir de nosotros en 100, 200, 300 años. No, pues Sonia vivió en esa época, no, pues William vivió en esa época. Y lo mejor de Sonia o lo mejor de William fue que sirvieron al propósito de Dios en la generación en la que les tocó vivir. Y ahí va la otra pregunta. Si David tenía clara cuál fue su propósito, Jesús tenía claro cuál fue su propósito, Pablo tiene claro cuál es el propósito, porque técnicamente él dice, voy a recorrer y a decir a los gentiles que se conviertan, cuál es el propósito nuestro, o cuál es el propósito mío, o cuál es el propósito de William, o cuál es el propósito de la persona que está escuchando. No propósito de manera laboral, secular, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero si no sé, ¿cómo puedo saberlo? Sí, sí. ¿Quién me orienta a saberlo? Pues es parte de las respuestas que sacamos conforme caminamos con Dios en el tiempo a solas con Dios, ¿no? Por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que guardar quietud, reflexionar en la palabra, tenemos que meditar en su palabra, sacar tiempo de meditación, de llevar eso a nuestro espíritu, sacar de nuestro espíritu de esos depósitos interiores que tenemos, eso que ya fue colocado en nosotros, para poder obtener conocimiento sobre el propósito, ¿no? Porque el libro de la vida de nosotros, el rollo de vida, como dice por allá en Salmos, hay pasajes desde el embrión, nuestros ojos veían las indicaciones y hay pasajes que tienen que ver con el Padre de los Espíritus antes de la fundación del mundo. Ya conocíamos el propósito para el cual íbamos a venir, ¿no? Claro. Entonces es simplemente volver a recordar lo que ya se nos dijo, que por X y Z la naturaleza humana, por las transgresiones de Adán, como volviendo al tema de Job, por las transgresiones de Adán perdimos, ¿no? Perdimos nuestro propósito al venir a la tierra. Es correcto. Pero mire tan interesante en Hechos, en capítulo 40, versículo 46-47. Estoy leyendo esta versión de es Biblia Española 1975. Dice, entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones, era menester anunciar primero a ustedes el mensaje de Dios, pero como lo rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna, sepan que vamos a dedicarnos a los paganos. Y luego dice el 47, así nos los ha mandado el Señor, o sea, sabían el propósito. Yo te haré luz en las naciones para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. O sea, ellos dicen, ¿sabe qué? De malas ustedes, pero yo aquí no me detengo. Me voy fan de los otros porque eso es lo que es mi propósito, es lo que Dios me ha puesto, es mi misión en esto. En una época de mi vida, cuando había leído pocas veces la Biblia, entendía que
como que Dios si fracasaba en un propósito se inventaba el otro, no. Esto tiene que ver en términos de justicia, de que por justicia tenía que primero ser predicado el evangelio entre el pueblo al que había él sido enviado, digamos, entre en justicia, primero los judíos, pero luego, por temas de justicia, no se puede quedar ahí, sino tenía que Ah, eh, ya. llevar esa luz, somos hijos de la luz, nosotros somos hijos de la luz, y el Exacto, propósito es llevar esa luz a las naciones. Si somos luz, exacto. ese es el propósito que tenemos, llevar luz a las naciones. Sí. Pero entonces ahí va lo otro, porque es que uno dice, las naciones, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Wow, y a mí me encanta viajar, usted sabe. Pero cuando yo entendí esto, el propósito es luz a las naciones, naciones mi prójimo también. Claro. O sea, no solamente así por mí, digo, ay padre, a mí me encanta Felipe y Jesús porque si hicieron teletransportación, yo sería feliz haciendo teletransportación, no he desarrollado ese don todavía, en viajar, pero a veces no es viajar, es darle la luz a tu mismo círculo, a tu mismo contexto, a tu misma familia, a tus mismos amigos, a tu núcleo, de una manera, ¿verdad? Entonces, a veces creemos que predicar y llevar luz, ¿cómo lo estamos haciendo? No es un propósito, sino lo hacemos dentro de nuestra línea de congregación o algo así, ¿no? Que nos olvidan los Sí, paganos. hay una línea, como una línea como de, como de líneas claras, como de proceso, ¿no? O sea, somos luz porque llevando esa luz al prójimo, o sea, a las naciones, llevando esa luz, pues lo que se expande es la salvación, y lo que debe producir la salvación son esos hijos de paz, esos hijos de amor, esos hijos de misericordia, esos hijos de la luz. O sea, ser luz para llevar salvación para que otros sean hijos de luz. Es correcto. Entonces, alguien tuvo que pagar un precio para que nosotros, algún hijo de luz tuvo que pagar el precio para llevar salvación a que nosotros fuéramos hijos de luz. Nosotros, siendo hijos de luz, llevamos la luz por las naciones, digamos al prójimo, para que el mensaje de la salvación llegue a otros, Ujú. y esos otros que a los cuales llega el mensaje de la salvación continúen siendo hijos de luz y llevando luz a donde hay oscuridad, ¿no? Qué bonito saber que hay un propósito general, ¿no? Cada uno tiene cosas particulares, ¿no? Sí, Pero donde quiera que vayamos, por donde quiera que pasemos, debe quedar como una huella, ¿no? Así como cuando caminamos en la arena queda una huella, como dicen aquí en Hechos 13:52, la gente quedaba, número uno, llena de gozo, y número dos, llena del Espíritu Santo. Es decir, que después de nosotros haber pasado por algún territorio, haber pasado por alguna estación, haber pasado con alguna comunidad, con alguna familia, con algún amigo, tiene- esa persona tiene que quedar llena de gozo y y llena del Espíritu Santo. es muy claro porque mire que en Corintios la preeminencia del amor termina diciendo, están estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando yo tengo amor, yo soy luz, porque si no soy luz, ¿qué tengo que dar? Cuando soy luz, soy alegría, cuando soy luz, soy Espíritu Santo, cuando soy luz, soy gozo, cuando soy luz, soy bondad, cuando soy luz, soy mansedumbre, cuando soy luz, soy esto y esto y aquello. Es lo que Dios ha querido que nosotros, Jesús, parte de nuestro propósito, es dejar un mensaje de amor. Por algo, no sé, en los 60 decían, pues, que las películas que hice, porque no soy de los años 60, pero decían, hagamos el amor y no la guerra. Y eso parece jubileo, así parece pues como guapachoso, pero técnicamente es hacer el amor es ser luz con esa persona que está al torno de nosotros, es llevarle una palabra, incluso a veces no es ni una palabra de mira, no, es escucharle. El mero hecho de escucharle, esa persona baja y entra, deja que nuestra luz entre a él.
solo con escuchar. ¿Mm? Y ese es Bueno, mensajes. El bueno, mensaje. Sonia, ¿qué le recomienda a nuestros amigos de Prayer and Coffee, a nuestros amigos de Café y Oración, que basado en estos pasajes o basado ya en tu experiencia, en tu conocimiento, qué recomendaciones le dan a nuestros amigos para que en estos tiempos de angustia, de incertidumbre, de necesidad, podamos depender de Dios, conocer su propósito? Bueno, unas palabras de consejo ya para ir cerrando. Ahí cerrando, no. Consejo es que definitivamente no perdamos la identidad de quién somos en Cristo. Cuando uno está en situaciones vulnerables, perdemos muy fácil de vista de quiénes somos. Y a veces parece como chistoso y uno dice, ay, pero tú eres hijo de Dios, mira tal cosa, mira tal otra, pero realmente necesitamos verla y vivir eso. Porque si yo tengo claro que soy hijo de Dios, tengo claro que Él es mi papá, independiente de la adversidad que venga, yo me voy a sostener. Y eso es algo que nos falta trabajar nosotros como hijos. Mire que aquí empieza diciendo, hijo, sois hijo, linaje de Abraham. Mira que Pablo reconoce eso inicialmente, de dónde venimos. Es el padre, somos linaje de Abraham. Entonces, nosotros debemos y pedirle a Dios que nos ayude a mantener la identidad de lo que somos en Él. Porque yo puedo decir, sí, yo soy esto, soy aquello, pero realmente mi identidad en el Padre, ¿cuál es? ¿Y quién es mi papá? Y pedirle a Dios que ante todo guarde nuestros pensamientos y nuestras conexiones neuronales. Yo muchas veces cuando estoy en situaciones digo, ay Padre, ¿usted cómo pensaría? Porque si soy yo, creo que ya hace rato le hubiera estampillado por X y motivo. ¿Sí? Es eso. Y realmente estar, cuando no tengo claridad en las cosas, es orar. Orar y ser muy, muy transparente con el Padre, porque así yo haga oraciones vanas, pero si tampoco soy transparente en expresarle y no le tengo confianza en expresarle y decirle, mire, usted me hizo, usted me crió, usted está conmigo, usted me conoce, ¿qué hay que hacer? Dígame por dónde tengo que coger, porque a veces no hay salida. Pero también que dentro de mí sí pueda escuchar su voz, porque a veces está demasiado confuso todo. Y todos parece que es o que no es. Y no. A mí me llama la atención, Sonia, de todo esto, lo que dice en el 44, que toda la ciudad oyó la palabra del Señor. ¿Cómo le hacemos hoy para poner en práctica este versículo? Que toda la ciudad oiga la palabra del Señor, de acuerdo al verso 44 de Hechos 13. Las Además de redes tomar café, sociales, las emisoras, la televisión. ¿Cómo le hacemos para que toda la ciudad oiga la palabra del Señor? además de tomar café, además de tomar café, no, ya pienso que nosotros tenemos que hacer, hay un término que se utiliza mucho que son los pregoneros, ¿no? Aquí en Colombia hay una línea en la costa que aún hacen perifoneo y es la persona que va por los pueblos de la costa pregonando todo lo que está pasando, las noticias. Y hay veces que nos falta hacer eso, hay veces de pronto que nos falta reunirnos, que nos falta compartir, que nos falta demostrarle a las personas, puede ser algo pequeño, pero lo que Dios ha hecho en mí. Es realmente no quedarnos callados con lo que Dios ha hecho en mí, sino sería cacaraquear con todo lo que Dios ha hecho en mí. El mero hecho de yo levantarme todos los días es un milagro. Entonces, además de inundar las redes sociales, además de inundar los canales de YouTube, y hoy día la globalización por la intercomunicación es brutal con todo lo de Internet, desde el 2000 algo. Hay demasiadas formas, ¿por qué nos quedamos callados?
Ah, es que no soy amigo de redes sociales. Listo, entonces invite a tomar un café con pan. No, que es que no tengo. No, pues entonces invite a dar una caminata. Pues creo que para todos, para todas las épocas que hemos vivido, esta es la época donde podemos hacer un híbrido de, por así decir, de actos, de cosas, pero lo debemos pregonar. Un mensaje, un estado en el WhatsApp, tan sencillo. Mandar una figurita en el WhatsApp. O sea, tan sencillo, clic, lista de difusión. No sé, en cualquier momento, de pronto, hace muchos años no hablo con esa persona, pero sí le mando un tag de lo que es de algo, una postalcita chiquitica vía WhatsApp. Ah, venga, no sé si eso llegue a su corazón, pero si llega y el momento que necesita, ahí está. Sonia, este programa, tanto en YouTube como en Facebook, lo hemos empezado en el segundo semestre de este año, 1 de julio. Hoy este programa se transmite 5 de julio. Me quedan 360 programas para cerrar el ciclo del año. Eh, Sí. Espero me acompañe de esos 360. Hablar contigo siempre es productivo, siempre Ujú. no es pesada la conversación contigo, es agradable, tienes mucho para compartir de tus experiencias, de lo que Dios te ha puesto. Tu vida misma es un testimonio. Así que, Sonia, de los 360 días que voy a estar transmitiendo este programa, como moderador de este programa, pues me avisa cuándo te puedo volver a invitar a compartir sobre nuestros amigos de Café y Oración, nuestros amigos de Brian Coffee. Bueno, Claro, cuando quiera. me avisa, Sonia, me avisa porque Le son aviso. 360 programas adicionales. Bueno, mis amigos, Bueno, se nos ha ido el tiempo. Eh, los bendecimos a todos aquellos que nos han escuchado, los motivamos a que sigan escudriñando, leyendo la palabra, sacando tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra y bueno, y tomándose un buen café, que seguramente tiene algunos beneficios, sin exceso, porque me imagino que pasado cierto volumen de café, pues puede ser pronto perjudicial, no lo sé, pero por ahí va la cosa. Entonces, muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Nos estamos viendo el día de mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde.